Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que sinceramente nos tiene a todos bastante expectantes. Vamos a sumergirnos en las recientes declaraciones de Kerem Bürsin, un artista que, como sabemos, siempre genera revuelo, pero esta vez parece que está abordando algo más personal, algo que tiene que ver con su vida, sus decisiones y sobre todo con quienes, según él, intentan interferir en su felicidad. Así que pónganse cómodos, porque vamos a desglosar lo que Kerem ha estado diciendo, analizando su defensa y entendiendo por qué hay quienes, según el propio actor, buscan arruinar esa paz que tanto parece valorar. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre las últimas noticias del mundo del espectáculo y mucho más. Nos encanta tenerlos aquí y crecer juntos. El título de nuestro vídeo de hoy, Kerem Bürsin rompe el silencio, su DFENS Apps. Quienes quieren arruinar su felicidad, ya nos da una pista clara de lo que vamos a tratar. Parece que Kerem, conocido por ser bastante reservado en ciertos aspectos de su vida privada, ha decidido poner un alto y hablar. Y no solo hablar, sino defenderse. ¿Defenderse de qué?, se preguntarán muchos. Bueno, la clave está en esa segunda parte del título, quienes quieren arruinar su felicidad. Esto sugiere que hay presiones, quizás críticas, o incluso ataques dirigidos a su vida personal, a sus elecciones, a esas cosas que lo hacen sentir bien y realizado. Estamos hablando de un artista en la cúspide de su carrera, alguien admirado por millones, y es inevitable que su vida personal sea objeto de atención. Pero, ¿dónde está el límite? Cuando la curiosidad se convierte en injerencia, y la admiración en un deseo de controlar. En sus recientes declaraciones, que han sido amplificadas por diversos medios y plataformas, Kerem Bürsin parece estar enviando un mensaje muy claro. No se trata solo de un desahogo, sino de una postura firme. Está trazando una línea entre lo que está dispuesto a compartir y lo que considera sagrado, su espacio íntimo, su bienestar emocional y mental. Cuando hablamos de su defensa, nos referimos a la manera en que está presentando sus argumentos, las razones por las cuales considera que estas interferencias son perjudiciales. Probablemente esté hablando de cómo las especulaciones, los juicios precipitados y la constante vigilancia pueden afectar negativamente a cualquier persona, pero aún más a una figura pública que está constantemente expuesta. Imaginemos por un momento la presión que debe sentir. Cada paso que da, cada relación que entabla, cada decisión que toma en su vida personal es escrutada. Si bien parte de la vida de una celebridad es ser público, existe una diferencia fundamental entre el interés legítimo de los fans y el escrutinio malintencionado o la invasión de la privacidad. Kerem parece estar defendiendo su derecho a vivir su vida de acuerdo a sus propios términos, sin sentirse constantemente juzgado o dictado por opiniones externas. Es un llamado a la empatía, a entender que detrás de la figura pública hay una persona con sentimientos, con aspiraciones y con la necesidad de un entorno seguro para ser feliz. ¿Quiénes serían entonces, quienes quieren arruinar su felicidad? El título es intencionalmente provocador, y es probable que Kerem no esté señalando directamente a individuos específicos, sino más bien a un ambiente o a una mentalidad. Podríamos estar hablando de la prensa amarilla que busca titulares sensacionalistas a toda costa, de algunos seguidores que en su afán de posesividad o idealización, se sienten con derecho a opinar o incluso a dictar cómo debería ser la vida de su ídolo. O quizás de ciertos círculos sociales o profesionales que, por diferentes motivos, buscan generar controversia. Lo importante aquí es la percepción de Kerem, siente que hay fuerzas que activamente intentan menoscabar su bienestar. Es crucial entender la perspectiva de Kerem Bürsin. Cuando un artista de su calibre habla de arruinar su felicidad, no es algo que se tome a la ligera. Podría estar refiriéndose a las presiones que le imponen en cuanto a su vida sentimental, a cómo se le intenta encasillar en ciertos roles o expectativas, o incluso a la forma en que su imagen pública es utilizada para generar polémicas que poco tienen que ver con su talento. Su defensa, por lo tanto, no es solo sobre él, sino sobre un principio más amplio, el derecho a la privacidad y a la autonomía sobre la propia vida, incluso para quienes son figuras públicas. En este vídeo vamos a desglosar las posibles implicaciones de estas declaraciones. ¿Qué tipo de críticas o interferencias podría estar enfrentando? ¿Cómo está respondiendo a ellas? Y sobre todo, ¿qué podemos aprender de su postura?
Porque al final de el día, todos, en mayor o menor medida, nos enfrentamos a presiones externas y a la necesidad de defender nuestro propio espacio y nuestra propia felicidad. La valentía de Kerem Bürsin al alzar la voz podría servir de inspiración para muchos. Analicemos el porqué detrás de su defensa. Cuando alguien decide romper el silencio, generalmente es porque la situación ha llegado a un punto insostenible. Es probable que Kerem haya experimentado una acumulación de situaciones que han afectado su tranquilidad. Quizás ha habido rumores infundados, malinterpretaciones constantes, o un nivel de escrutinio que va más allá de lo razonable. Su defensa podría ser un intento de poner límites claros, de decir hasta aquí. Y al hacerlo, no solo se protege a sí mismo, sino que también educa a su audiencia sobre la importancia de la empatía y el respeto hacia la vida privada de las personas, incluso de las figuras públicas. Es interesante pensar en la estrategia de Kerem. Al no nombrar directamente a los supuestos culpables, sino hablar de un concepto más general como quienes quieren arruinar su felicidad, abre la puerta a la reflexión. Invita a todos a mirarse a sí mismos y a considerar su propio rol en la creación de un entorno más positivo y respetuoso. Su defensa no es un ataque, sino un statement. Es decir, así es como me siento, esto es lo que necesito, y esto es lo que no estoy dispuesto a tolerar. Es un acto de autocuidado y de empoderamiento. Hemos visto en el pasado a otras celebridades enfrentar situaciones similares. El escrutinio público puede ser implacable, y la presión por mantener una imagen perfecta puede ser agotadora. Cuando alguien como Kerem Bürsin, con una plataforma tan grande, habla de su defensa contra quienes buscan minar su felicidad, el mensaje resuena. Sugiere que incluso las personas que parecen tenerlo todo pueden estar luchando contra fuerzas invisibles que intentan desestabilizarlos. Pensemos en las consecuencias de este tipo de interferencias. Pueden llevar a la ansiedad, al estrés, a la pérdida de confianza e incluso a problemas de salud mental. Si Kerem está defendiendo su felicidad, está defendiendo su bienestar general. Y es admirable que en lugar de ceder o retirarse, haya elegido confrontarlo con sus palabras. Su defensa es un acto de valentía y de autoafirmación. En resumen, este vídeo es un análisis de las recientes y significativas declaraciones de Kerem Bürsin. Hemos explorado cómo el actor está utilizando su voz para defenderse de aquellos que, según su percepción, intentan perturbar su felicidad. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de estas presiones, los posibles motivos detrás de ellas y la importancia de su postura como un llamado a la empatía y al respeto. Kerem no solo está hablando por sí mismo, sino que está abriendo una conversación sobre los límites del escrutinio público y el derecho a la privacidad y al bienestar emocional. Su defensa es un recordatorio de que, sin importar cuánto brillo tenga una estrella, sigue siendo un ser humano con necesidades básicas de paz y tranquilidad. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta reflexión sobre las palabras de Kerem Bürsin les haya parecido interesante y les haya dado motivos para pensar. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Qué piensan ustedes sobre la presión mediática y social sobre las figuras públicas? ¿Creen que Kerem está en lo correcto al defender su felicidad de esta manera? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente se una a esta conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de nuevo por acompañarnos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.